Buenas tardes. Nos encontramos hoy aquí reunidos para conmemorar los 117 años de lo que fue la resistencia, masacre, rebelión de San Javier. Es una propuesta que nos acerca a Federico junto con Santiago, como para tomar en esta semana de pueblos originarios la posibilidad de recordar un hito en la historia santafesina que no tiene mucho marco más que allá de lo académico o de lo audiovisual. Nosotros trabajamos desde poder pensar cómo reconstruir todas estas memorias del pasado a través del presente, obviamente, en un marco de respeto a la diversidad cultural. Nuestra ciudad tiene un pluralismo cultural importantísimo y desde la Dirección de Pueblos Originarios, que pertenece a la Dirección General de Derechos Humanos de la Municipalidad, junto con la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Facultad de Humanidades, pensamos esta presentación atravesados por esta pandemia, que no podemos hacer muchos encuentros tampoco presenciales, recuperar estas memorias y poder tener en audio a algunos de los referentes del pueblo mocoví y a José María Iñet presente en esta actividad. Los que estamos aquí presentes darán su punto de vista y haremos nuestros comentarios en función de lo que cada uno se ha acercado a este hecho histórico. Les agradecemos muchísimo la presencia a todos y a todas, y bueno, nos parece muy significativo en el marco del inicio de la semana poder estar pensando en los sucesos producidos en Santa Fe. Si bien la población mocoví es la más representativa en nuestra provincia, en la ciudad de Rosario no es la que tiene mayor número. De acuerdo a un censo que se realizó desde la municipalidad en el año 2014, arroja un número de 6.521 pobladores originarios de diferentes grupos, y el grupo COM, la comunidad COM, es la más significativa, 4.479, si mal no recuerdo, y la población mocoví arroja un número de 400 habitantes en nuestra ciudad, por lo cual siempre tiene mayor repercusión, o siempre estamos más en contacto, o es más visibilizado todo lo que responde a los grupos COM. Entonces, bueno, nos pareció muy significativo en este marco de poder tomar esta propuesta y, bueno, y realizar este conversatorio con todos ustedes que son protagonistas de uno u otro modo. Paso a presentarlos para quienes no sepan quiénes son. Marcelo Balco es psicólogo de la UBA, dedicado a la investigación antropológica con relación al genocidio indígena. Se especializa en etnoliteratura, es profesor titular y fundador de la Cátedra Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, investigador en la Facultad de Filosofía y Letras, y asesor histórico del proyecto Teatro e Historia de la Comedia de Buenos Aires. Realizó trabajos en el noreste argentino, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y México, y dictó conferencias en universidades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Publicó Pedagogía de la Desmemoria 2010 y Los Indios Invisibles del Malón de la Paz 2011. Pablo Romano, Rosario, es fotógrafo, director, guionista, montajista, sonidista y productor, director del documental La Última Rebelión, del 2009, que se centra en el último levantamiento de los mocovíes, ¿no? Ha ocurrido... ¿Podés? Anhelo de rebelión se llama.
Como Pablo, estoy sin sonido. Anhelo de rebelión. Anhelo de rebelión. Perdón. Que se centra en el último levantamiento de los mocovíes ocurrido el 21 de abril de 1904 y por eso esta conmemoración en la localidad de San Javier. El mismo acontecimiento fue retratado también de forma pionera por la película El último malón, que se realizó en 1917 por Alcides Greca. Cecilia Ballina, coordinadora del área Memoria, Dirección de Derechos Humanos y Memoria de la Municipalidad de Rosario. Es gestora cultural, especializada en proyectos culturales audiovisuales, periodista. Trabaja las relaciones entre imagen y memoria en distintos programas de gestión de investigación públicos y privados. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, posgraduada en Gestión Cultural y Comunicación en Flaxo. Diplomada en Gestión del Patrimonio y Comunicación en el Instituto Latinoamericano de Museos. Becaria del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española en Madrid, donde realizó un posgrado de Periodismo Audiovisual. Desarrolló una residencia para periodistas extranjeros en el diario El País de España. José María Iñet es especialista en derechos indígenas y en derechos nacional e internacional indígena. Es una autoridad tradicional de la comunidad mocoví de nuestra ciudad. Y Néstor Lanche, que solo vamos a oír su voz, es un maestro artesano, escultor y transmisor de la cultura mocoví en San Javier, y bueno, que nos ha acercado esto. Hay muchos documentales también de Néstor y nos parecía interesante escuchar hoy su voz. Bueno, los dejo para que comiencen en la modalidad, más o menos entre 10 y 15 minutos, para poder luego habilitar algunos comentarios. Y bueno, Marcelo, te habilito a que puedas dar tu opinión. Estás en silencio, Marcelo. No se te escucha. Ahí ahora tengo sonido. Ah, bueno. Perfecto. Porque siempre me equivoco con estas cosas. Siempre. Estoy dando clase y si no es por los alumnos, bueno. Bueno, solamente quiero, hace 10 años que no soy docente de Madres de Plaza de Mayo. Ahora estoy en la Fundación Universitaria Popular de Escobar. Y entre los libros que tengo, quizás el más interesante para esta charla es el que no se mencionó, que es El malón que no fue. Justamente El malón que no fue hace juego con la película de Greca, que habla de un último malón. Como somos muchos, y esto va a ser breve, me interesa sobre todo, más que ir al paso a paso, a hacer un contexto de lo que ocurrió. Acá no hubo ningún malón, no hubo ni primer malón, no hubo ni último malón. Acá hubo algo muy sencillo, que es una matanza disciplinadora. Así de simple. Si a la gente le queda eso, por lo menos en mi caso, voy a estar contento. No hubo malón, no hubo primer malón, no hubo último malón. Hubo un crimen, así de simple, un crimen. Y que, como tantos crímenes de la Argentina, no tuvo ni un castigado. Ni un castigado. Bueno, vamos al contexto. San Javier, una reducción. ¿Qué eran las reducciones? Reasentamientos estratégicos de la población en un punto, para tenerlos controlados. Y que trabajen a cambio de que sean evangelizados. Por eso San Javier tiene al santo Javier, un jesuita muy conocido que anduvo por Asia. Bueno. Gobernaba Roca, segunda presidencia. Estábamos en el final de la segunda presidencia. Nunca hay que olvidar, en la primera presidencia Roca barre toldos y en la segunda se enfoca con el movimiento obrero. Bueno, el 21 de abril
del 1904. Se produce esa matanza disciplinadora. Es interesante como Greca lo pone en su film, que habla de los pioneers, incluso los pioneers lo pone en inglés. Los pioneros por supuesto siempre son los blancos, los extranjeros, no los originarios. Ese día se produce esa matanza disciplinadora. Previamente habían sucedido distintos episodios, habían encarcelamientos, habían persecuciones, y sobre todo lo que había era miseria. Eso es lo que había, la miseria. Los originarios, los mocovíes, estaban arrinconados en la zona, como después van a mostrar distintos mapas de la masacre. Vivían en la zona pantanosa, junto al río. Ni se puede calificar de chozas. Vivían en un estado de absoluta miseria. Todos los pueblos en algún momento dicen basta, basta. Y en este caso dijeron basta, pero no como Malón y Último Malón. Dijeron basta, basta. Y los pioneers, desde distintos cantones, muy nerviosos, como lo tenemos, puesto en el libro, se ponen muy nerviosos y empiezan a disparar y se producen alrededor de un centenar de víctimas entre muertos y heridos. Algunos, como hay testimonios, van a ser enterrados en fosas comunes todavía vivos. Algunos heridos muy, muy gravemente van a ser llevados en barco a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe. La gente que presencia eso se impresiona muchísimo. Y hay que enfocarse en esa película de Greca, en el sentido de que esa película no rescata lo que sucedió. Esa película tergiversa lo que sucedió ya con el título, Último Malón, el último Malón. Es vendedor, por supuesto, título lindo, está bien, pero lo tergiversa. No hubo Malón. Y hay una cosa que Greca muy interesantemente no cuenta, ni siquiera en su libro. Hay un mapa que sale publicado en distintos diarios de Buenos Aires, por lo menos, donde muestran los cantones desde donde se disparaba. Uno de los cantones, en una esquina, era de la familia Greca. Están los mapas del diario La Prensa, el diario La Nación. Bueno, uno era el de la familia Greca. Greca no lo cuenta eso, no lo cuenta ni en su libro, ni en la película. Bueno, entonces, yo fui a San Javier y es muy impresionante ver que todavía subsisten algunas de las casas, y sobre todo el campanario de la iglesia, que es el mismo campanario desde donde los pioneers tiraban. Les quiero leer solamente 6 renglones del libro, donde hago enumero la cantidad de indios salvajes, según la prensa, la distinta prensa, que va a decir que andaban desnudos correteando a caballo por las calles del pueblo. Fíjense cómo mienten. Primero dicen, la capital de Rosario dice 200. Después el día siguiente dice 400. La Nación dice 500. La Opinión dice 500. La prensa dice 500 a 600. El pueblo, 600. La Nación más tarde vuelve a decir 600 o más. El Tiempo dice 600 que se sublevaron. La Voz del Interior dice 800 jinetes que erizaban sus chuzas. Después, la Argentina dice 1000. Y la Unión Provincial, que es santafesina de ese momento, 1200. 1200 que correteaban a caballo con sus chuzas. Imagínense, si 1200 correteaban a caballo con sus chuzas, no quedaba pueblo. O sea, la historia oficial
que hace una obra maestra de la desmemoria, que hace un catecismo de la amnesia, un culto al olvido, miente. Todas esas cifras que van de 200 a 1200 salvajes que correteaban por el pueblo, es una mentira flagrante, cuando los muertos van a estar todos de un solo lado, hicieron tiro al blanco, hicieron una matanza disciplinadora como se estila en el norte. Acuérdense, en Napalpí en el 24, Rincón Bomba en el 47, bueno. Matanza para disciplinar brazos baratos. Esa es la idea de la historia oficial. Y así como les leí, tengo muchos más diarios donde sale mencionada la sublevación, el malón, el ataque salvaje, todos títulos de esa índole. Pero ¿qué pasa? Eso fue el 21 de abril. Muy pocos días después vino el 1 de mayo y la policía mató obreros en Capital Federal. Fue la primera matanza de obreros por un 1 de mayo. Acuérdense en lo que dije antes. Roca barre toldos y ataca al movimiento obrero. Bueno, pero ¿qué pasa? Unos indios de San Javier muertos, por más que sea un centenar de víctimas, frente a obreros matados en pleno centro de Buenos Aires, las notas de San Javier desaparecieron de la prensa. No existió más San Javier. Existió una matanza mucho más linda, que pueden verlo ahí en directo en Buenos Aires. Entonces desapareció San Javier y desapareció para siempre de la prensa San Javier. Últimamente se ha hablado mucho de Napalpí, de Rincón Bomba, incluso hay juicios contra el Estado Nacional por lesa humanidad, pero San Javier no. San Javier permaneció en el olvido, permaneció oculta, permaneció como si, para variar, como si nada hubiera pasado. Cuando estuve en San Javier, pude ver que, por ejemplo, en la iglesia hay una serie de placas. En la entrada del pueblo hay una estatua de un mocoví de Quebracho, bueno. Y en esa placa del mocoví de Quebracho a la entrada del pueblo, en la placa hay un basta. Hay todo un texto y de pronto dice basta. En aquel momento dijeron basta y le fue muy mal porque la matanza disciplinadora fue exitosa y también fue exitoso ¿qué? La impunidad que es típica de nuestro país, es típica no solo de Argentina, sino de los países latinoamericanos, desgraciadamente, en donde la historia oficial y el culto al olvido y la impunidad sucede. Pero como todos estos matadores están muertos, la justicia no los puede alcanzar, la idea es castigarles la memoria. Esa es, por ejemplo, en mi caso, por lo que escribo e investigo. Castigarles la memoria. San Javier no puede mantenerse ahí en el fondo del tiempo, oculta, escondida, en donde solamente deudos lamentan lo ocurrido y gente como nosotros, que está en la academia. No, esto tiene que bajar, tiene que llegar. Por eso la película de Pablo Romano es mucho más importante que un libro como el que escribo yo, porque la gente no lee. En cambio, las imágenes son más accesibles para mucha gente. Entonces, por eso a mí me gustó mucho Anhelos de Rebelión de Pablo, porque llega. Los libros ya no llegan tanto. Entonces, de todas maneras, en mi caso sigo escribiendo porque es investigando genocidio porque es lo que sé hacer. Pero acá la idea, y por eso celebro que hagan esta conversación entre varias personas, recordando esta cuestión, porque la memoria de esa gente
de esos matadores que quedaron impunes debe ser castigada. En síntesis, para no abundar ni robar cámara, le cedo la palabra a los compañeros. Gracias, Marcelo. Pablo, ¿continúas, por favor? Bueno, gracias, Marcelo, por tus palabras. Si bien yo no estoy del todo conforme con el documental, Anhelo de Rebelión, quiero hablar fundamentalmente de algo. Yo creo que la película de Greca, hay un trauma en San Javier. Hay un hecho traumático. El hecho traumático en 1904 es realmente un hecho traumático, y Greca hace 3 obras sobre ese hecho. Hace El último malón en el 17, después hace Viento Norte, que es sobre el mismo tema, que es del 27, y después en 1945 hace Ananok, que es una obra de teatro. Vuelve con el tema de la matanza. Yo creo que Greca todo el tiempo pivotea en relación a esto de la civilización y el hombre blanco y la exaltación del indio. Eso siempre me llamó la atención en la película de Greca. Cómo hay una exaltación a lo que él habla del salvaje. Y cómo en Viento Norte, recuerdo que en un momento también escribe algo de que después de la matanza, San Javier pasa a ser un pueblo como tantos otros de la provincia de Santa Fe, y que como que ya no tiene vida el pueblo, que el último disparo del Mauser acabó con la vida del pueblo. Algo de eso habla en Viento Norte. Entonces, a mí me parece que Greca siempre pivoteó en ese conflicto en el que él estaba, que Marcelo lo dice, hubo un cantón Greca, y me parece que eso él lo llevaba como una contradicción sin resolver. Inclusive en Viento Norte explicita mucho más lo que es las torturas a los mocovíes en la comisaría. Entonces, en base a esas 3 cosas, yo quería hablar, les quería contar algunas cositas a través de estos años. Fíjense, esta es una figurita que compré no hace mucho, cuando, bueno, ya mi hijo ya está en la secundaria, pero cuando mi hijo estaba en la primaria, fui a buscar, necesitaba figuritas de próceres. Entonces fui a una librería y me dieron todo un sobre, me decían elegí, y encontré esta que dice El Malón, ataque repentino de los indios, junto con figuritas de Mariano Moreno, de la Mazamorrera, lo cual es la primera que compré porque me pareció fascinante. Y me parece fascinante porque hasta el día de hoy hay algo, Marcelo muchas veces en sus libros lo habla, pero hasta el día de hoy hay una construcción desde el Estado y que construye subjetividades en relación a lo que se piensa del indio. Quiero decir, hasta el día de hoy, en la bandera de la provincia de Santa Fe, tenemos las lanzas cruzadas que tienen que ver con el sojuzgamiento de los indios que habitaban esta región. Y eso no se ha sacado nunca, ni se ha hecho ningún acto reparatorio. Creo que la película El último malón, de alguna manera, mantuvo el conflicto vivo. Creo que sin la película el conflicto no sé si hubiese estado tan vivo en la ciudad de San Javier. Cuando uno va a la ciudad de San Javier, por lo menos yo ahora hace mucho que no voy, hay 2 entradas. En una está, como dijo Marcelo, ese monumento a los mocovíes, que fue... Pero después, unos años después, se ve que
cierta parte de la sociedad dijo, che, ¿cómo? ¿Están los mocovíes y no están los inmigrantes? Entonces, en la otra entrada pusieron un monumento al inmigrante, lo cual a mí me parece interesante en el sentido en que evidentemente el conflicto sigue vivo, no es que ha pasado o bueno, eso sucedió en 1904, no, eso sigue vivo. Sigue vivo el conflicto en la medida en que ahí se me hizo más presente, ¿no? Pero el sentido de el esencialismo que nosotros los blancos le exigimos a las diferentes comunidades. Por ejemplo, si una chica mocoví iba a teñirse el pelo a una peluquería, el comentario era, no debe ser tan mocoví, porque se tiñe el pelo, ¿no? Cuando, si eso sucede en, no sé, en Rafaela, en Esperanza, con una chica que se tiñe el pelo y que viene de descendientes italianos, no, estoy segurísimo que no dirían nada de eso, siendo que los italianos en el siglo XVIII o en el siglo XVII no se teñían el pelo. Es más, creería que hasta el siglo XIX, hasta entrado el siglo XX, no, tampoco se teñían el pelo. Entonces, ese esencialismo que nosotros le exigimos de la pluma, de que no usen el teléfono móvil, creo que es un conflicto que está todavía muy presente, yo digo en San Javier, yo digo acá sigue estando presente, ¿no? Entonces, me parece que ese es otro de los datos y por cual yo sigo reivindicando la película de Alcides. Hay otra cosa que quiero recordar de la película de Alcides Greca, es en un momento él muestra como el panorama de situación antes de que se produzca esa insurrección y la matanza, muestra las comunidades mocoví en un estado de pobreza. Y dice, bueno, ¿no? Porque esto venía de la pobreza. Pero la pobreza que muestra es la del 17, o sea, habían pasado 13 años de ese hecho con el cual inclusive hasta la prensa, hasta la misma prensa también dice el estado muy malo en el que viven los indios, y en el 17 lo que él filma es lo del 17. Entonces, a mí me resultó interesante ese rescate, y por otro lado, Alcides rescata ciertas prácticas ancestrales, por ejemplo, la caza del yacaré, pero les pide a los mocovíes que cacen el yacaré como lo cazaban 50 años antes. Le pide a los mocovíes que cacen con la fija cuando ya esa práctica la estaban abandonando. Entonces, esa idea, podríamos decir, de la etnografía, esa idea que 5 años después Flaherty hace Nanug el Esquimal, que es el que se considera el primer documental que se produce con una característica narrativa, Greca ya lo utiliza 5 años antes, si bien Flaherty construye una idea narrativa mucho más desarrollada que Greca. Entonces, a mí me parece que todo esto que dije quiero cerrarlo con 2 o 3 cosas. Una, cuando Néstor Lanche me cuenta que de chico pasaban el último balón en San Javier y que la gente, fundamentalmente los blancos, aplaudían cuando llegaba la escena de la matanza y mataban a los indios. Y que él no llegaba a entender y se sentía muy mal en relación a eso. Entonces, ese es un hecho. El otro es la comisaría del lugar. Hoy está una escuela. Esa escuela estuvo a punto de cerrarse y en el 2005-2006 empezó a aumentar mucho la cantidad de alumnos que empezó a volver a la escuela. Y obviamente iba alumnos de la comunidad de San Javier de una clase baja. Entonces, no tuvieron mejor idea que
como rumor, como murmullo, le pusieron la Escuela de los Indios. Ahí había un murmullo, un rum rum, que era, ahí van los indios, esa es la Escuela de los Indios. Digo todo esto, hay otro hecho que quiero hablar, que es, en la película, para mí Greca, porque de hecho los intertítulos son distintos, así que para mí los puso mucho después del 1917, aparece el gobernador Centeno. El gobernador Centeno, en el 1917, cuando hace la película, no era gobernador, después gobernador, y es gobernador Centeno cuando sucede la masacre de Napalpí. Y uno de los intertítulos que ponen después dice: el gobernador Centeno dice que el verdadero malón está por darse todavía, que no se ha dado. O sea, es fascinante cómo ahí la historia entra de lleno en esa película. A mí esas cosas me siguen fascinando. Pero lo que me parece que sucede con El último malón es que de alguna manera, por lo menos a mí me pasa y me sigue pasando, para mí El último malón no es una isla desierta, es un archipiélago de isla desierta, porque es fascinante todo. Yo la sigo viendo, hace muy poco la pasé en un ciclo acá en el Roberto Fontana Rosa, en el Centro Cultural, sobre películas mudas de la región. Me sigue fascinando y me parece que de alguna manera nos sigue interrogando acerca de dónde están esos cuerpos de mocovíes que fueron masacrados en esa rebelión. ¿Dónde los han depositado? Me parece que esa es una pregunta, por lo menos, que yo me sigo haciendo. Tengo una hipótesis, que muchos de esos cuerpos están enterrados debajo de la comisaría, que hoy es la escuela. Es una hipótesis porque he charlado también con algunos obreros. Cuando la escuela empieza a tener muchos alumnos, necesitan construir más pisos, necesitan agrandar la escuela, y cuando empiezan a hacer los cimientos, empiezan a encontrar huesos y vainas de Mauser. Entonces, digo, para mí es una hipótesis, yo no puedo demostrarlo. Por eso digo que es una hipótesis. Ahora, eso el conflicto en San Javier está presente, está muy presente. Yo creo que es una oportunidad para que la comunidad mocoví exija realmente ver dónde están esos cuerpos y más con el antecedente, ¿no? De que, ¿cuándo fue? A ver, por acá lo había notado porque me llamó la atención. En el 2004 se inicia el juicio por la masacre de Napalpí. Y llevó 16 años. Pero el Estado, digamos, la justicia falló a favor del pueblo com. Entonces, creo que como sociedad, nosotros nos merecemos saber dónde están esos cuerpos. Porque, por otro lado, eso va a cambiar de alguna manera, algo creo que se va a mover en la sociedad sanjavierina y en ese territorio. Y desde ese lugar también pienso, si bien me fascina la película de Alcides, si también no funcionó como proyectar la película en San Javier no funcionó como un hecho disciplinador a nivel simbólico de no se rebelen porque puede pasar esto, ¿no? En relación a la película. Me genera esa contradicción, más allá de que yo valoro muchísimo esa película, ¿no? Pero me genera esa contradicción y me pregunto eso también, si no funcionó como un hecho disciplinador la película. Bueno, por ahora, gracias. Gracias, Pablo. Sí,
la violencia física, la violencia simbólica, ¿no? Tan presente en todas estas, en el avasallamiento de todos los pueblos. Recuerdo también en Los Cuatro Loncos, que también participa Marcelo, donde se hace la recuperación de los caciques de mapuches, tehuelches y bueno, y otros. Y ese mismo hecho repetido en la devolución de algunos restos que estaban en el Museo de la Plata también para devolver a Napalpí, creo que son reparaciones que si bien pueden tener un alto reconocimiento a través de tantos años de avasallamiento, aún son una muestra, ¿no? Hay tantos genocidios que tenemos en distintas partes de nuestra Argentina con los pueblos originarios, que no está documentado, por otro lado, y que, digamos, uno haciendo una revisión de lo que se escribió en sus diferentes momentos desde la academia, pareciera haber una desaparición natural. Y me parece que estos encuentros y estas reflexiones más desde lo que hoy podemos proyectar hacia ese pasado, es muy importante que se sigan reproduciendo, más allá de los íconos que se tomen en cada uno de estos, pero tanto Napalpí como San Javier son una deuda pendiente, como tantos otros pueblos. Le pasamos la palabra a nuestro sanjavierino Néstor Lanche. Lo tenemos en audio. Fede, gracias. No se escucha, ¿no? No. Habilitar el micrófono. Hola, estamos acá con mi señora tratando de hacer una síntesis muy breve, pero es muy difícil porque pasaron tantas cosas desde el año 1743, cuando se funda San Javier, que no podemos, en pocas palabras, decir todo lo que pasó y lo que está pasando ahora con los pueblos originarios. De cualquier manera, tratamos de organizarnos y hacer tomar conciencia a las dos partes, ¿no? A la parte aborigen y la no aborigen, de cómo son las cosas. Reitero, es muy difícil y complicado, a pesar de que los gobiernos también tratan de ayudar a través de organizaciones nacionales y provinciales. Y bueno, seguimos trabajando a pesar de lo difícil que es, y más en estos tiempos. Así que, bueno, eso es lo que quería decirle, por lo que ustedes nos están pidiendo. Lamentablemente tendría que ser un encuentro, una charla bastante larga y darnos tiempo para pensar. Reitero, San Javier se fundó en 1743 como una revolución no COVID, luego vinieron algunos hechos difíciles, vino la rebelión no COVID, el aborigen quedó despojado de su tierra. Hoy San Javier está poblado por gente blanca y las pocas comunidades, 3 comunidades que hay
aquí en San Javier, estamos, reitero, es muy, pero muy difícil, a pesar de que hace poco apareció la idea, y creo que se va a concretar, de las escuelas interculturales bilingües, donde nosotros los más ancianos vamos a aportar algunas ideas, y bueno, espero que las cosas cambien. Yo creo que sí, yo tengo fe, pero, pero son muchos años de mucho sufrimiento del pueblo indígena aquí en San Javier. Es una historia muy, pero muy larga. Por eso se nos hace difícil sintetizar en pocas palabras muchas de las cosas que nosotros agradecemos que ustedes estén interesados, pero bueno, seguiremos en la comunicación y estamos a disposición para lo que ustedes gusten. Así que gracias. Mi nombre es Néstor Lance y en este día quiero saludar a todos los hermanos y hermanas, donde hoy se recuerda a nuestros antepasados y en el comienzo de la Semana de los Pueblos Indígenas. Pertenezco al pueblo moscoví de San Javier, comunidad 21 de abril. Desde aquí les pido a todos mis hermanos y hermanas que nos demos fuerza para seguir en nuestra lucha por nuestros derechos como naciones originarias. Caminamos hacia el futuro siguiendo las huellas de nuestros antepasados. Gracias, Fede. Eso es en el marco de la semana. José María, te invitamos a que des tus palabras. Habilitar el micrófono. Desde el celu. Ahí, listo. Ahora sí. La tecnología no es lo mío, te diría. Ya está. Bueno, vamos a empezar por esto. Alcides Greca. Si hay algo que le tengo que agradecer a Alcides Greca, es que en ese momento hizo un film de un suceso anterior a ese film. Y que de una forma u otra visibiliza o hace visibilizar la situación de ese momento, y también que efectivamente ahí existíamos hace mucho tiempo, los Yalé-Clavá, que así nos llamamos, digamos, a nosotros mismos, que significa hijos de la tierra, que por imperio de las líneas civilizatorias, entre comillas, de los españoles, tomaban el idioma guaraní para describir a los demás pueblos. O sea, a nosotros nos llaman mocovíes porque viene de abá mocoy, que significa gente que anda de a dos o en pareja. Nosotros, por suerte o por desgracia, qué sé yo, somos monógamos. Mientras que los guaraníes son polígamos. Por eso nos dicen mocoy. Abá mocoy. Dicho esto, como aclaración del nombre, aunque somos Yalé-Clavá, vuelvo a repetirlo, Alcides Greca estuvo en ese momento, hizo un film, más allá de lo que contenga o lo que se trasluzca o el momento que significó.
nos hizo visibles. Y en esa parte, debo decir, como mi abuelo, aún la yerba mala tiene razón de ser. Para algo está, ¿no? Todo lo que... El tema es que de pronto, como mocovíes, nos tratamos de educar en lo que son los complementos y no los contrarios. Y por eso a veces le ponemos valor a aquello que muchos combaten, ¿no? Siempre sirve algo, algo se rescata de todo eso, y yo rescato esa parte fundamental de ese film, digamos, ¿no? Y también rescato a las posteriores personas que fueron poniéndola en el tiempo y en el espacio, y hoy podemos tenerla todavía, cuando corrió riesgo de perderse, digamos, ese documento. Esto es en la cuestión de Greca, o en el tema del último Malón, qué sé yo. Yo creo que el primer Malón lo hizo San Martín, por eso lo rajaron. El segundo Malón lo hizo Belgrano, por eso no le dieron mucha bolilla. Y esas dos personas contaban en sus ejércitos, no con criollos, que eran muy pocos, no con hacendados, que no mandaban a sus hijos a las batallas. La mayoría eran indígenas y negros. Tan es así, por ejemplo, que la señora de Thompson, donde se cantó por primera vez el himno nacional, dijo: el ejército inglés viene enjaezado, con sus buenos uniformes, con sus lujos, con sus detalles. Eso es un ejército. El nuestro, desarrapado, descalzo, en pelo. Eso es un ejército. Ahí está, digamos, y no es por bronca ni nada por el estilo, simplemente para describir una situación. Para describir una situación. Belgrano quería un rey indígena. ¿Por qué lo quería un rey indígena? Porque cuando hablamos de soberanía, por ejemplo, cuando hablamos de soberanía, parece que nadie se percata de dónde viene soberano, digamos, ¿no? O sea, soberano viene de rey, no viene de otra cosa, viene de una corona. Por eso todos los tratados se hicieron con coronas, no se hicieron por asambleas. ¿Bien? Aún Estados Unidos, con todo su poderío y todo ese tema, tiene un tiempo prudencial para solucionar sus problemas si no interviene la corona británica. Aún Estados Unidos. Nosotros hemos desperdiciado todas esas cuestiones y todos esos tratados. O sea, somos herederos solamente de una violación. Ni siquiera somos soberanos, y eso es el peligro. ¿Bien? Entonces, hay documentos anteriores, por eso, con buen tino en su momento, se hizo aquello que significó la reforma constitucional del 94. Se hizo por otra cosa, pero entre líneas está aquello que es el reconocimiento de persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. No dice otra cosa, es argentinos. ¿Bien? Pero bueno, eso es cuestión de otra charla, de otra cuestión. Voy a cerrar un poquito en esto, digamos, ¿no? El suceso ocurrido en San Javier no es más que otra sumatoria de otros tantos sucesos que significan las expansiones. O sea, acá llegó la corona española, empezó su expansión, primero por la conquista, luego por la expansión religiosa, la difusión de la fe,
la creación de lo que serían las, yo les llamo cárceles, nunca me acuerdo, las reducciones, ¿sí? Las reducciones con la economía centralizada. O sea, hay muchas cosas por hablar sobre el tema, pero sintéticamente es eso, digamos, la primera expansión. Luego la segunda expansión, que es la territorial, el dominio por la fuerza, etcétera, o cuando no se podía, a través de acuerdos. ¿Bien? Hay muchos de eso. Yo solo puedo puntualizar el que nos corresponde, que es el Tratado Paiquín-Matorras, fíjese en ese apellido, de 1774. ¿Bien? De ahí surgen un montón de otros acuerdos, pero vamos a dejarlo ahí para otra charla o para en algún momento ahondar en el asunto. Pero volviendo al punto de San Javier, eso fue solamente un hecho para la expansión que fue la expansión, las primeras expansiones agrícolas, donde estuvieron los primeros colonos. En todos los documentos se habla de colonos, ¿verdad? No se habla de chacareros, no se habla de italianos, se habla de colonos. ¿Y para qué? Para ser usados como mano de obra barata también, por supuesto, arrendándole tierras, porque en definitiva nunca terminaban de entregársela del todo, convengamos, digo. Todavía siguen arrendándola a pesar de ser dueños. Porque los verdaderos dueños están en otro lugar. Decía Mariano Salteño en 1842, Allende el mar se firman los acuerdos. El Mocoví, Mariano Salteño, 1842, Allende el mar se firman los acuerdos. No acá. Por eso mismo, mis antepasados, todos lanceros, no tiene nada que ver con aquello otro que, o tiene, por supuesto. O sea, nosotros éramos lanceros, ni boludos ni pelotudos. Lanceros. Pero también sabemos que nuestra memoria, esa que estuvo mucho tiempo silenciada, está dentro de la mezcla de la sangre santafesina. Muchas veces a nosotros, a los mocovíes, se nos ocultó, por supuesto, nuestro rastro y rostro histórico, incluso nuestra buena forma de hablar el castellano. Nuestra profunda aversión por hablar mal. Por eso hay un idioma exquisito y poético en Santa Fe. Exquisito y poético. A través de, pues yo tengo trayectoria en Naciones Unidas, he sido consultor del Banco Mundial, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, y en cada una de esos lugares uno trata de dejar una impronta bien mocoví, que es, si no se puede, lo podemos arreglar. Y si lo arreglamos, y si no existe, lo inventamos, ¿verdad? O sea, también es cierto que el lenguaje, hasta el lenguaje se puede modificar. Aún aquello inmodificable. Pueblos indígenas, a los indígenas nos costó 10 años en Naciones Unidas poner ese vocablo, porque antes éramos poblaciones tribales y semitribales. Ni pueblos indígenas, ni naciones indígenas, no, era pueblos tribales y semitribales, eso éramos. Y para que nos dijeran pueblos tuvimos que reformar el idioma inglés, que no tenía cómo decir pueblos indígenas. Entonces le decimos indigenous peoples, le agregamos una S a people, que es gente, sin apóstrofe. ¿Y quién lo reformó? El mocoví. Entonces, hay que acordarse, fundamentalmente, perdón la emoción,
que aquí en Santa Fe existen varios hitos fundamentales en la historia, en la forma en cómo que se consiguen las cosas, en la forma en cómo se enfrentan las dificultades, en la forma en cómo se organiza de una manera u otra aquello que parecía desaparecido. De a poquito, digamos, el pueblo indígena Mocoví hoy está fortaleciéndose de a poco, cuando hasta en la canción folclórica, digamos, no éramos ni siquiera indígenas, éramos los paisanos santafesinos nacidos en los pajonales. No podía ser que un indígena mocoví tuviese semejante cultura, no, tendría que ser un paisano santafesino nacido en las pajonales. Esas son las cuestiones que hoy podemos hablar, hoy podemos debatir, hoy podemos enriquecer, sin ninguna bronca y sin ningún odio, porque sería contraproducente, porque no tendríamos madurez para avanzar sobre la especie humana y su afán de perfeccionarse. La especie humana y su afán de perfeccionarse, más allá de los intereses. Hay que poner bien en claro que pertenecemos a la naturaleza y que por lo tanto nacemos, crecemos, nos reproducimos e indefectiblemente morimos. Entonces, la búsqueda debe ser fundamentalmente ser feliz. Y la felicidad está enmarcada fundamentalmente en la responsabilidad de hacer y decir y cantar y realizar todos los actos que nos gusten, y no por eso sentirnos que no estamos haciendo lo debido. Decía mi papá que cualquiera siendo responsable puede estar en el lugar que le guste. Y el libre albedrío no es lo mismo que la libertad. Y por eso los ingleses no siempre dicen liberty, dicen freedom, cuando hablan de libre albedrío. Y con eso pueden avasallar también, y es peligroso. Por eso es fundamental para mí, como autoridad tradicional del pueblo mocoví, estudiar profundamente el idioma castellano. Saber qué decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, por qué lo decimos, para qué lo decimos, y responsabilizarnos de lo que decimos. Esto para mí es un inicio, porque me considero un científico, un llamamiento a las diferentes ciencias, incluida la financiera, la económica, o como quiera llamarse, porque es hora de acceder al conocimiento, transferir tecnología y compartir beneficios. Los dejo por ahora, después seguiremos, no hay drama. Y disculpen por ahí de pronto la emoción que me produce hablar de lo nuestro. Gracias, José María. Bueno, Ceci, te cedemos la palabra. Bueno, gracias Marcela por la invitación y por no hablar al principio, porque la verdad que uno se va relajando un poco y compartiendo. Se ve que lo que uno piensa solas a veces está en las cabezas de los demás de alguna manera. Y no, a mí realmente me parece muy interesante la discusión que hay en torno a la memoria y a las imágenes, ¿no? Y lo que significa y lo que ha significado la película de Greca en toda esta historia. Yo quiero empezar por ahí para terminar hablando un poco más de forma más general de la memoria, pero quiero empezar por lo que significan las imágenes en la transmisión de la memoria.
porque para todos los que hablaron significan cosas distintas, contradictorias, evidentemente muestran tensiones, pero para todos significan algo, ¿no? Y me parece que el primer gesto de Greca es producir una memoria, pero también la producen los protagonistas de esta película. Quizá de un modo, no con el mismo nivel de poder que Greca, ¿no? Que era quien dominaba la situación, en una situación de no poder. Pero eso, de todas maneras, no implica que no hayan estado ahí. Entonces, eso nos hace preguntar cómo podemos nosotros mirar estas imágenes en el presente, ¿no? Que es el modo de... que es el trabajo de la memoria, ¿no? Mirar desde el presente esto que viene de otra temporalidad, ¿no? Que es anacrónico a nuestro presente, pero que sin embargo es nuestra mirada, una mirada performativa, una mirada que se hace preguntas sobre esas imágenes, lo que puede abrirlas, ¿no? Abrir estas imágenes y que generen nuevas situaciones, que nos hagan preguntas en el ahora. Entonces, me parece que como lo que decía, yo volví a mirar la película y me parece que justamente lo que decía Marcelo, una de las primeras cosas, voy a primero hablar como de las partes que tienen que ver con lo negativo, sería, o con lo que Greca significó en ese momento, ¿no? Con los límites de su posición, ¿no? Creo que también fueron los límites de su posición histórica, que es que la película realmente expone de un modo muy pedagógico la estatalización de la violencia en la Argentina, ¿no? Que es, no sé si no es la primera película que muestra cómo el Estado es el que se viene a hacer cargo de la violencia cuando llegan las tropas al día siguiente, ¿no? Porque están los colonos que disparan desde las azoteas y están los originarios que van con sus lanzas, pero es el Estado el que aparece y el que viene a mostrar el monopolio de la violencia por parte del Estado. ¿Qué es lo que dice Marcelo? Cómo luego, una semana después, en Buenos Aires, ese mismo Estado es el que va a reprimir las luchas obreras, ¿no? Entonces, aparece en un pueblo perdido de la provincia de Santa Fe la presencia del Estado monopolizando la violencia, ¿no? Entonces hay una fuerte conciencia de esta clase, de esta clase cultural, política del lugar que tiene Greca como sujeto, mirando la situación, ¿no? Mirando lo que se está conformando en la Argentina, que es un Estado que tiene el uso de la violencia, que ya la ejerció Roca, como decía Marcelo, y que la había empezado a ejercer con la conquista del desierto, pero ese desierto, que es una frontera que en la Argentina se sigue expandiendo, porque después de Santa Fe está Chaco, la película lo muestra, ¿no? Lo coloca ahí. Es el Estado el que viene a organizar la violencia, que tampoco la van a seguir teniendo las armas los colonos, ¿no? Sino el ejército. Y entonces acá también aparece como, bueno, cómo resuena lo que significa desde el Martín Fierro, ¿no? Supongo que en la cultura de alguien como Greca, que seguramente lo debe haber leído, y que también debe haber leído El Matadero de Esteban Echeverría, ¿no? Una cierta romantización. Pablo decía, hay algo que Greca quiere capturar de esa libertad de los pueblos originarios y que no puede, y por eso lo manda al Chaco al final de la película. Como si en el Chaco no hubiera también un ejército, un Estado nacional corriendo en la frontera y corriendo a los indios, pero es hasta donde puede ir él. Esto lo digo no para ensañarme con Greca, sino para mostrar el imaginario de la época está muy presente, ¿no? Él imagina un lugar libre de violencia, pienso yo, la gran patria del Chaco, a donde va a vivir el indio feliz. Eso, por supuesto, no existe, y Greca también lo sabe en su propia contemporaneidad, pero de algún modo no puede dejar de colocarlo en algún lugar al indio, vivo, ¿no? Lo coloca en esa gran patria del Chaco donde había fortines, había otros generales expandiendo las fronteras, ¿no? Creando nuevas ciudades, fundando ciudades y demás. Entonces, ahí está esto que también decía José María, que me encantó escucharlo, esta cuestión de la cultura mocoví de encontrar siempre las dos caras, ¿no?
Y eso es lo que yo trato de mirar en estas imágenes y en cómo se han mirado estas imágenes, porque eso también es parte de cómo se ha construido esta memoria, que es lo que decía Pablo. Cuando él le entrevista a Lanche en su película, yo la vi en un festival, Pablo, la película hace mucho y la recuerdo una sola vez, pero a mí me impactó mucho como Lanche les relata su visión de la película. Y luego están estos jóvenes que filma Pablo mirando la película. Y ahí sí le voy a pedir a Pablo la continuación de la película, porque es justamente qué pasa con esos jóvenes hoy mirando estas imágenes, ¿no? ¿Qué tienen para decir? Eso es como la pregunta del presente que nos hacemos. Cómo la mirada es la que sigue construyendo la memoria y la va transformando, ¿no? Justamente por eso podemos seguir mirando la película, pero seguir historizando las miradas que sobre esta película han tenido las distintas generaciones. Y eso me parece que es lo importante para señalar, que es que el tiempo ahí se abre. Y es ahí donde puede entrar la imaginación política, donde también Verónica Greca decía en la película de Pablo, recuerdo estas dos cosas, sobre todo porque me parecieron muy importantes, cómo recién en los últimos tiempos empieza a haber una conexión entre esa rebelión, por más que digo en el sentido rebelión, más allá de esa rebelión, la anterior, todos los no, los basta que están en las placas, todos los límites que aún sabiéndose derrotados, llevaron adelante, ¿no? Eso también es rebelión, es levantamiento, es alzamiento. Hay un no que está por delante de cualquier estrategia, ¿no? De cualquier cálculo de cuentas, de cualquier... y que ese no también de esos pueblos que dijeron no en algunos momentos, aún sabiendo que iban a perder. Esa supervivencia de la rebelión es también una supervivencia de una potencia. Y es lo que dice Toni Negri, el filósofo italiano. A mí me interesa mucho esa división que hace entre potencia y poder, ¿no? Hay algo que, hay una potencia que es la potencia quizá de un no, de un alzamiento, de un levantamiento, que no llega a modificar el conjunto de la situación o las relaciones, ni toma el poder, ni triunfa. Pero hay algo en el orden de lo simbólico en lo que interviene. Ese no interviene en ese orden simbólico. Va a construir en el tiempo un legado, una herencia. ¿Qué de esa herencia es posible tomar en el presente, de ese no? Entonces ahí es donde se conecta cuando nosotros, por eso nos interesan las imágenes, porque nos permiten abrir ese tiempo y conectarnos con esa potencia de ese no. Conectarnos desde el presente con la potencia de ese no. Y eso nos implica ahora a nosotros. Y también me parece que es algo que se dijo acá, que una tarea de nuestro presente es que estas memorias y esta potencia del alzamiento no sea solo una herencia o un legado para los descendientes directos de estas memorias. Una tarea es la tarea de reparación, ¿no? Lo que decía Pablo, una tarea de reparación es un deber del Estado hoy, una obligación de las políticas de memoria. Pero una tarea de la transmisión de esta masacre y de los derechos involucra a toda la sociedad. Y eso es uno de los problemas que tenemos. Cómo expandir esta mirada que nosotros compartimos hoy acá, cómo expandir esta mirada que empatiza con esa historia, que empatiza con esos alzamientos, que ve la complejidad de la construcción de un territorio en el que hay un grupo que como decía Néstor Lanche en el audio,
hay tres comunidades. Hay tres comunidades que hoy no tienen la misma situación social que los blancos. Son comunidades que han estado relegadas históricamente y que sufren esa diferencia en el presente. Entonces, cómo transmitir esto al conjunto es una tarea de las políticas públicas, pero también del conjunto de la sociedad. Cómo empatizar no solo con el dolor que se transmite, ser empáticos con el dolor, sino ser empáticos con el alzamiento, ser empáticos con el poder que falta construir, ¿no? Porque también, y eso me parece que es algo importante de las imágenes, que las imágenes no transmiten solo el trauma, el dolor, que las imágenes también transmiten la rebelión, el alzamiento. Y creo que hay, y que también esto lo decía, estaba mirando de nuevo un programa, por ejemplo, de Canal Encuentro del año 2009. Hay una entrevista a Ángela Lanche. Y Ángela llora porque es muy dolorosa su historia. Y llora en cámara y eso está grabado y uno lo puede ver. Entonces, ¿quién no puede empatizar y sentirse cercana a ese dolor? El tema es cómo ampliar eso y cómo empatizar con la potencia del alzamiento. Cómo empatizar con la polvareda que levantan los caballos. Cómo empatizar con las lanzas como símbolo, ¿no? Como las lanzas como símbolo de la reivindicación de un derecho. Entonces yo creo que ahí es como el paso que nos falta dar en esta construcción de ver en todos los objetos culturales o en los testimonios orales o en las imágenes con las que construimos estas memorias, no solo el dolor que está presente, sino también la potencia en acto, que tiene que ver con lo que dice Pablo en su ciclo, el acto de ver. Creo que esa potencia tiene que ver con el acto de ver, con una mirada que tiene la posibilidad de construir estos lazos, esta empatía, no solo con el dolor, sino también con la potencia. Me parece que por ahí es como todo un conjunto de problemas que tenemos los que trabajamos en esto, pero que la principal tarea que tenemos es cómo transmitir y hacerlo, y hacer que esto se convierta en un discurso más abierto y transmisible, no solo a los descendientes directos, no solo a las comunidades, sino a toda la sociedad. Me parece que ese es el tipo de mirada que nosotros tenemos que trabajar en nuestras producciones, en nuestras intervenciones, en nuestras políticas. Me parece que, y por eso me parece interesante esta conversación entre alguien como José María, que pertenece a la comunidad, o escucharlo a Néstor, Lanche o Ángela, y escuchar también a los que han asumido estos temas como problema, ¿no? de su trabajo y de su vida. Así que, bueno, un poco cierro acá y seguro ahora conversamos un poco más. Gracias, Ceci, gracias a todos. Bueno, los habilito si quieren hacer algún cruce final y cerramos la actividad. Sí, lo que dijo Cecilia me disparó a muchas cosas. Cuando yo decía que no estaba del todo conforme con la película era porque tuvo un límite de tiempo, pero también tuvo un límite mío propio que no pude superarlo, y es cuando yo expuse la película frente a esa comunidad de alumnos, que claramente sabía que la mayoría eran descendientes de Mocoví, lo que pasó después fue el silencio. No fue que pudieron hablar algo. Y ese silencio yo no lo pude interpretar, o sí lo interpreté, pero no lo pude poner en imágenes, más que interpretarlo. No lo pude trabajar de alguna manera para ponerlo en la película. Así fue. Ese fue un límite mío. Pero hubo un silencio tremendo. Hay algo que de todas maneras me pareció fascinante, y que es, ahora, digo ahora, pero me parece que algo
que hizo el feminismo, fundamentalmente con esto de cómo nos percibimos cada uno como sujetos de deseo y como sujetos en relación a la sexualidad, pero también en relación a quién dice yo soy descendiente de Mocovíes, yo soy descendiente de Com. También es el que se percibe así, porque en realidad afortunadamente me parece no hay un órgano que diga usted es de tal etnia, afortunadamente digo. Entonces, esa autopercepción también creo que hoy mismo en San Javier, si bien hay exponentes que han tomado eso y lo han puesto en valor, sigue siendo un problema decir yo soy mocoví. Evidentemente, hasta el día de hoy ha funcionado maravillosamente bien el exterminio. Y me acordé una frase, hay un libro de Jordi Duberman que se llama Pueblos Expuestos, Pueblos Figurantes, y dice, los pueblos expuestos a la reiteración estereotipada de las imágenes son también pueblos expuestos a desaparecer. Me parece muy interesante esto, porque cuando yo le mostraba la figurita, ¿no? Que hasta hace muy poquito se conseguía en esa librería, pero quiero decir que cualquier alumno blanco podía adquirir y decía, así son los indios, ¿no? Y si así son los indios, pero después cuando uno va al territorio y se encuentra y dice, no, yo soy descendiente, como me pasó a mí, yo decía, qué fascinante, porque decía, yo soy descendiente de Mocoví, me iba a comer en una casa milanesa napolitana y me ponía Silvio Rodríguez, y otro que me decía, yo soy descendiente de Mocoví, y me hablaba de una tradición de mocovíes, y me hablaba de lengua, o sea, y eso me pareció fascinante porque me rompía con mi imagen, ¿no? De cómo es el indio. Y el indio es como nosotros, qué sé yo, es como decir, ¿cómo es el rosarino? Y qué sé yo, cómo es el rosarino. Entonces, esa poder romper con ese estereotipo me parece que es clave y a su vez es muy complejo y muy difícil. Creo que todavía seguimos anhelando tener a nuestros indios, así como en el monumento de San Javier, ¿no? En madera, sí, que esté ahí. Había un realizador brasilero fascinante que cambia la frase, porque antes la frase era el mejor indio, el buen indio es el indio muerto, y este realizador brasilero, maravilloso, cambia esa frase y pone, el buen indio es el indio filmado. Entonces, vuelvo con esto de los estereotipos que tenemos nosotros en relación al otro. En este caso, a las diferentes etnias que estuvieron, están y estarán en la Argentina, pero no como nosotros queremos que estén. Gracias, Cecilia. Me disparó a eso que... Bueno, eso. Gracias, Pablo. ¿Algún otro comentario? Yo sí agrego una cosa, porque viene a cuento de esto de esta cita de Didi Uberman que dice Pablo, sobre lo de subexpuestos y sobreexpuestos. Y justamente en ese entre es donde uno empieza a pensar cómo las imágenes están funcionando para hacer memoria, para hacer política. Me llamó la atención cuando hacen la recuperación de la copia de Greca, creo que es en el 2018, y la pasan en el Festival de Cine de Mar del Plata. Dado esta mesa redonda, me puse un poco a ver las crónicas de cómo había sido
esa presentación de la película. Y la verdad que me espanté, o sea, en el sentido de que es algo que también decía Pablo, digamos, que dice en su película. La película de Greca es una película, es un registro documental, está dominada por él, pero también están los hombres de esos pueblos. Todo eso pasa y es un problema. Pero en el Festival de Cine de Mar del Plata la película se pasa como espectáculo, para mí, ¿no? Se pasa como espectáculo y se pasa con una pianista, creo que es pianista, que hace música en vivo y leo una crónica donde un joven dice, me llamó la atención la presencia tan fuerte como de la parte de la performance musical sobre la película, ¿no? Porque es una película muda, se usa que la película muda tenía música en vivo en ese momento, pero justamente reproducir la escena del momento en que esa película, como si fuera, digamos, lo que prevalece ese marco, me parecía que era como muy pobre en relación a lo que la película, a todo esto que estamos diciendo que significa y que en el presente hemos construido como discurso sobre la película, ¿no? Entonces, incluso mismo yo ensayaba formas alternativas, pensando cosas, o sea, hubiera puesto en otra pantalla otros carteles escritos que interpelaran esas imágenes, no sé, como una especie de performance un poco más contemporánea, que le hiciera honor a todos estos debates del presente. Es decir, no podemos desconocer todos estos debates sobre la imagen y hacer de cuenta que reproducimos solamente la película como un espectáculo. Eso me parece que es un punto. Quizás debatible, es conflictivo, pero yo me animo, digamos, me parece que hay que reivindicar también, me parece, el derecho de las imágenes de no ser solo una función de cine en tanto espectáculo, de ser imágenes que pueden ser interpeladas por otros dispositivos, por otras formas del pensamiento. Y me parece que también, a lo que decía Marcelo, sobre el tema de los libros y las imágenes, yo creo que ahí tiene que haber un diálogo. Tiene que haber un diálogo entre esa escritura y las imágenes. Ese me parece que es un punto para pensar de acá al futuro. Me parece que las imágenes no están solas, siempre están pensadas y son pensadas y tienen pensamiento y necesitan pensamiento encima. Entonces me parece que hay una forma de colaboración ahí, que tiene que haber una forma de colaboración entre las imágenes, las hechas y las que hagamos, pero que no tiene que estar, y que eso es algo que también plantea Didi Berman mucho en sus libros sobre el tema de la imagen, que hay una relación entre imagen y palabra, que las imágenes son imágenes del pensamiento también, y que entonces hay una asociación que tenemos que fortalecer. No es algo, yo abogo por una mirada no melancólica sobre eso. Tiene que haber una mirada más que busque esa potencia también. Yo creo que tiene que haber una potencia ahí en esa relación entre las imágenes y las palabras. Y ahí, bueno, ya. Quería agregar algo muy breve para no abrumar a las personas que van a mirar este documental. Escucho voces muy diferentes, miradas distintas, ¿no es cierto? Pero si no hubo Malón y hubo masacre, y primero hay una violencia física notable, y después en la película de Greca hay un terrorismo simbólico que de alguna manera obliga a los participantes a actuar de maloneros que no fueron maloneros. Más allá de todas las realizaciones técnicas de la película, que me parece maravillosa, y yo la pasé de hace más de 20 años, se la paso a los alumnos, la película, acuérdense que los salvajes son tan salvajes que cuando termina la película y se van al Chaco, hay un graph,
hay un cartón que dice que el muchacho y la chica, porque desplaza, aparte desplaza una historia de amor que desvía la idea central, que es la masacre, y hay una historia de amor al estilo más típico, pero termina diciendo que los salvajes ni el beso conocían. Los salvajes eran tan salvajes que ni el beso conocían. Entonces, como a mí me interesa la memoria, y estoy escribiendo hace tantos años sobre la desmemoria, eso es lo que pienso de esto. Que no hubo Malón, hubo masacre, hubo tergiversación, ocultamiento, y después una especie de festival que en lugar de centrarse en lo que ocurrió, nos centramos en Greca, que es muy importante. El film, como señala Pablo Romano, lo que muestra la película muestra algo que una realidad casi de 20 años después y siguen siendo tan miserables como en el 904. Entonces, eso es rescatable, pero acá estamos hablando de gente que fue asesinada, no de una película. Acá estamos hablando de una memoria que fue olvidada, que fue usurpada por la historia oficial, en donde los matadores quedaron sin castigo. Y yo, desgraciadamente, en la Facultad de Psicología algo aprendí, soy psicólogo, y cuando un castigo queda impune, es un problema. Cuando todos dicen, ay, mirá, atraparon un nazi no sé dónde, es una reparación para la memoria del holocausto de gitanos y judíos. Cuando hablamos nosotros acá, dicen, bueno, como dijo el presidente Macri en su momento, en historia hay que mirar para adelante. Notable idea. Bueno, acá la historia mira para donde mira. Y están los que no quieren mirar lo que hay que mirar. Mira, mira y tú verás. Nada más que esto les quería agregar para no ser muy, muy largo. Bueno, si me permitís, la última, y me voy a comer una tostada, ¿sí? Así es la cosa. Pero bueno, me parece muy bueno eso que dice Valco, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque esa memoria la tenemos también, digamos, no estamos exentos de ella y gracias a la naturaleza todavía está a flor de piel, digamos, en nosotros. Y también creo que en la mezcla, digamos, en la mejor mezcla. Mi abuela antes de morir dijo eso, digamos, ¿no? Nuestras respuestas están también en la mezcla, en la mejor mezcla. Y por lo tanto, a eso tenemos que abonar. Porque es verdad que no hubo Malón de esa naturaleza ni de esa índole, nunca lo hubo. Sí hubieron, y eso también hay que ponerlo, hay que ponerle énfasis, hubieron alianzas que se traicionaron. O sea, mientras estuvieron los españoles eran los enemigos, o los contrarios, o los que venían a conquistarnos, o quienes venían a expandirse en territorios desconocidos. Entonces, con esos españoles, o esos españoles hacían algún tipo de trato con nosotros, con los indígenas, algún tipo de trato, sea por guerra
sea por acuerdo, pero algún tipo de trato de un diferente hacia otro, o sea, había un diferente. El tema es que luego las guerras de la independencia, por darle un nombre, o los levantamientos en contra de la corona, hizo a los pactos o las alianzas con los indígenas que hasta en ese momento éramos mayoría. Luego que se triunfara, entre comillas, porque nunca se triunfó, nunca hubo una rendición de la corona en América, nunca la hubo, no existe una capitulación, solamente existe, digamos, una especie de levantamiento que quedó ahí entre gallos y medianoches, entre algunas familias tradicionales que hicieron un acta, un acta que no tiene contraparte, no tiene contraparte. Firma una parte, pero no la otra. No hay un reconocimiento explícito, pero sí lo hubo con los indígenas, sí los hubo, digamos, ¿no? Donde la corona por una parte y los indígenas por la otra eran dos actores que firmaban un acuerdo, que firmaban un pacto, que firmaban un tratado. Eso no ocurrió con los países americanos, a no ser Brasil, que sí tuvo al soberano portugués llegando a sus territorios. Entonces sí, ahí sí, firmó la rendición y se fue de nuevo a Portugal. Pero aquí no ocurrió lo mismo. Lo mismo pasó con la Guerra de las Malvinas, por ejemplo. En la Guerra de las Malvinas, un capitán, ¿sí?, a un general nuestro dice que venga el Principito. El Principito se acercaba. Es más, el Principito hubiese pedido la rendición y firmado una rendición soberana, pongámosle así. No, la rendición se firmó ante un capitán. Un general firmando una rendición de un capitán. No existe eso. En el mundo de los tratados internacionales no existe eso. Esa es la verdad. Después con la verdad podemos hacer lo que queramos, pero esa es la verdad. Entonces, esa es la memoria y esa es la potencia que en definitiva tiene el pensamiento indígena aún. Y a pesar de las traiciones, las innumerables traiciones que hemos sufrido. Ese es el tema, digamos. No hemos sufrido sino las traiciones de los acuerdos preexistentes, las que se quemaron. Incluso hasta el retrato hecho por un artista del Tratado de Opaiquín Matorras, que estaba en el Congreso de la Nación, fue robado y nunca se supo nada más de él. Un testigo de la historia, un testigo real y concreto de la historia. Entonces yo creo, al igual que mi antecesor en la palabra, que tenemos que rescatar esas cuestiones históricas. Sí, claro que las tenemos que rescatar. Sin odio, sin revanchismo, por supuesto, pero sí para saber en qué suelo estamos pisando. Porque la mayoría hoy de los habitantes de este suelo son venidos de otras latitudes, digamos. Si vamos a pensar a Santa Fe, tenemos, ¿cuánto? 120 años de historia, lo que tienen los pueblitos de alrededor. Una señora de origen italiano, hace poco tiempo en un pueblito de la región que fue a dar una charla, después de haber terminado la charla me dice, uy, cacique, cuánto daño le hicimos los blancos a ustedes. Y yo dije, ¿hace cuántos años que está usted, señor, aquí? No sé, 90 años más o menos que está mi familia por acá. El daño ya estaba hecho, señora, le están cargando una mochila que no le es propia. Esa mochila no le corresponde a usted. No es su responsabilidad. Le están cargando una mochila histórica que no es propia.
Y al contrario, ahí sí podemos aliarnos. Es más, hemos encontrado más alianzas, los mocovíes, que nos hemos trasladado al sur de Santa Fe, no a Rosario, por eso ahí en la apertura de la charla decía que somos poquitos en Rosario. Y sí, vinimos cuando avanzó la forestal a juntar maíz a mano, porque la forestal nos expulsaba de nuestros territorios. Entonces, sin ánimo de ningún revanchismo, es verdad que hoy el mayor aporte que podemos hacer los pocos indígenas que aún caminamos, que aún tenemos esta memoria, es aportar a esas nuevas mayorías a que no sean tratados como nuevos indígenas. Gracias. Bueno, da para que continuemos en otro conversatorio. Muchos puntos en común, muchos puntos que tocan aristas muy diferentes, pero que creo que todos acordamos en que si no hay memoria, difícilmente podamos tratar los temas que son postergados desde la historia y desde los que viven esta historia, ¿no? La historia reciente nos ha dejado una marca importante para la recuperación de las memorias, pero nunca debemos olvidar que, y en esto coincidimos, tanto la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural como todos los que acompañamos a esta dirección, en que el primer genocidio fue hacia los pueblos originarios y esto tiene que estar siendo puesto en valor, y hacer la pregunta sobre las juventudes que hoy tampoco quieren reconocerse como originarias y que hay que hacer un trabajo importantísimo de revalorización de su propia cultura. Creo que esto es parte también de ese legado que debemos comenzar a sembrar. Bueno, por mí nada más, les agradezco infinitamente esto. Gracias, Fede, por tu propuesta, gracias Santi por hacernos aquí toda la técnica, y a ustedes que han sido centrales en esta discusión. Agradecerles desde cada uno de sus puntos de vista. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchísimas gracias a todos.